Romanos capítulo 15. Pablo está haciendo referencia de su programa de ir a Roma, ¿sí? Su programa de ir a Roma. El verso 22, usted lo puede ver ahí. Pero en el verso 24 dice: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encomendado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. O sea, en el corazón del Señor estaba España. Qué interesante, ¿no? Cómo él estaba mirando. Y eso estamos hablando de muchos años después que el Señor había ido a la presencia del Señor. Mira, pero dice no solamente una vez, lo dice la segunda vez, hace referencia en el verso 28, ¿sí? Así que cuando haya concluido esto, dice, les haya entregado este fruto, que quiere decir el mensaje que estaba hablando del Señor Jesucristo en todo el imperio romano. Entonces dice ahí en el texto, dice pasaré entre vosotros rumbo a España. Y ustedes están aquí en España. Qué lindo. Dios tenía su misericordia con todo el mundo, porque Jesús había muerto en la cruz para salvar el mundo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. ¿Sí? Esa bendición que Cristo hizo en la cruz quiere que sea manifestada en cada corazón. Bueno, entonces cuando Él comenzó a hacer este tipo de trabajo, nosotros podemos notar que Dios tiene muchos deseos de bendecir a las naciones. Por ejemplo, en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, dice de esta manera, dice el verso 1, 16:1, para los que están anotando. Después llegó a Derbe, dice Pablo y Silas. Después llegó a Derbe, a Listra. He aquí, dice, allí cierto discípulo llamado, ¿cómo se llamaba este discípulo? Timoteo, ¿no? Ahí lo conoció a él, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, ¿no? Que daba buen testimonio a él y los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pasando un poquito más adelante, vemos lo que dice en el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, le fue prohibido, lo que dijimos la vez pasada, el domingo pasado, le fue prohibido por el Espíritu Santo, dice, hablar la palabra. ¿Qué convierte a las personas? Es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, según lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, es el mismo Señor Jesucristo. Acuérdese, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios y la palabra se hizo hombre. Y nosotros vimos, dice en el capítulo 1 de Juan, ¿no? El verso 12, vimos su gloria. Se hizo carne, se hizo hombre para salvar a los hombres. Porque si el hombre pudiera salvarse por sus buenas obras, no era necesario que alguien venga. Pero ¿quién tiene buenas obras? Nadie. Porque todos hemos pecado. Y por ese pecado entró la muerte sobre Adán y Eva, y por la muerte que entró pasó a todos los hombres. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor tenía un propósito de que la gente pueda ser salva, pero a través de las personas. Usted tiene en su boca la palabra de Dios para compartirla a otras personas, y usted, si comparte eso, va a tener la bendición de poder ver cómo las personas son transformadas, no por una convicción que tú le hayas dado humana,
un argumento humano, sino por la convicción de que la palabra de Dios es espíritu, es verdad, y entra como una espada al corazón para ayudarle a ser transformado. Porque si la palabra no te transforma, no te cambia, hagas lo que tú quieras, será como entrar a un club de cristianos, pero no vas a tener tú la potencialidad del Espíritu de Dios que cambia el corazón, que transforma la vida, que te da la dirección a dónde tienes que ir y te ayuda para que por medio de la fe puedas tú vencer los obstáculos que hay en el mundo. Entonces Pablo estaba así, y Pablo era guiado por el Espíritu, no era guiado por su propio pensamiento. Él quiso entrar ahí dice, en la zona de Galacia, quiso entrar a Misia, quiso entrar a Bitinia, pero el Espíritu se lo impidió. ¡Qué tremendo! Porque tiene con cada persona una manera de obrar el Señor. Yo me recuerdo muy bien, para entrar yo a este país, yo estaba viviendo, pero por razones me tuvieron que dejar en Inglaterra. Yo decía aquí, pero ¿a quién le voy a predicar? Yo no sé el inglés, no sé nada de eso. ¿A quién le voy a predicar? Donde salía, porque el que está ahí dentro, ¿sabe lo que pasa con uno que no conoce el idioma? Es mudo, es cojo, porque no sabe a dónde ir, ¿no? Y tiene que tener a alguien quien lo dirija. Imagínense. Pero el Señor me hizo quedar, pero con un propósito. A base de ese propósito comencé a funcionar, y el Señor me presentó la gente que había de ser salva, gente que tenía que venir. Yo les conté un poquito cómo conocí también a Carlos y Angelita, que en ese tiempo eran jóvenes, ¿no? Juntamos con ellos y con mis hijos más o menos como 400 jóvenes, no estamos hablando de adultos, 400 jóvenes que comenzaron a ver milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios todavía está en su iglesia. La cosa es que hay que creerlo. Créalo usted, hermano, ¿sí? Está en la iglesia. Yo me recuerdo ahora que tenemos gente que han salido para diferentes iglesias. Uno está en la iglesia anglicana, otro está en la iglesia bautista, otro están en la iglesia presbiteriana, otro están en la iglesia reformada. Total, en diferentes iglesias están miembros de nuestra congregación, ¿sí? Pero están influenciando. Yo me recuerdo estos dos jóvenes que veían me dice: papá, vimos a dos señoras, y una señora que estaba andando tan mal ahí por el centro comercial, estaba andando tan mal. Entonces, como habíamos aprendido por medio de la fe, vamos a orar, porque a nosotros nos toca orar. Nosotros no hacemos el milagro, pero tenemos el poder del Espíritu Santo. Y comenzaron a orar. Se bajaron de ahí, estaban limpiando una casa, las ventanas de su apartamento, y de repente vieron: vamos, y se fueron los dos. Le dijeron: señora, ¿podemos orar por usted? Sí, ¿qué tiene? Dice: queremos orar por su enfermedad, no sé por qué no puede caminar. Y así oraron y se sanó. Y la señora dice: ay Señor, dice, ¿cuánto les debo? No, esto es gratis, porque el evangelio es gratis. Así es o no es, ¿sí? Por eso usted tiene que hacerlo en ese sentido, así. Y se plantó la iglesia. Yo puedo ver cómo se ha enviado a diferentes misioneros. Dios quería que me quede en ese lugar. Yo no lo comprendía hasta que el mismo Señor me dijo. Es por eso que nosotros tenemos que entender que Pablo estaba ahí. Deseando entrar, pero el Espíritu le impedía. Entonces, en el versículo 9 dice que en el versículo 9 se le mostró a Pablo una visión de noche. O sea, antes no estaba el Nuevo Testamento,
esto que tenemos ahora en la mano, sino que una visión que quería decir como un sueño, algo que podía él ver. Encontró a un hombre que le decía, era un macedonio, que decía: Pablo, pasa y ayúdanos, ayúdanos. Entonces Pablo aquí hace referencia, dice: un varón macedonio que estaba de pie rogándole, diciendo: pasa Macedonia, ayúdanos. Y el verso 10 del capítulo 16, verso 10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Qué lindo. O sea que el Espíritu está envuelto en nosotros cuando le recibimos al Señor a dirigirnos. Pero si tú no sabes, tú vas a decir: ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Tomo este trabajo o no tomo este trabajo? ¿Por qué me has traído aquí? Señor, quizás me debería haber quedado en Centroamérica o en Sudamérica. ¿Qué es lo que pasa? Pero hermano, yo te quiero decir, la palabra de Dios dice: si tú le recibes al Señor, el Espíritu Santo te va a guiar, porque Él ahora nos habla por su palabra, por su Espíritu y también por sueños, por visiones. Eso es lo que usted tiene que entender. Nosotros no andamos por andar nomás, a ver qué sale, me voy para allá, a ver qué sale y me voy por este otro lado. No, nosotros tenemos como hijos de Dios dirigirnos por la presencia del Espíritu Santo que vive en nosotros para poder seguir yendo al lugar donde vamos. ¿Sí? Ahora, pero no todos tienen ese conocimiento. Entonces, por eso nosotros queremos que las personas se envuelvan en los grupos pequeños, porque en un grupo pequeño se puede orar. La persona tiene una dificultad, una situación adversa, entonces necesita orar. ¿Cómo se ha de orar? Pues se ora: Padre, no tiene trabajo. O Padre, está con problemas de la familia. Padre, no tiene la visa. En Londres había un montón que no tenían la visa y allá es tan difícil sacar, pero le pedían al Señor: ¿por qué me has traído, Señor? Porque me has abierto las puertas, pero ahora que te conozco, te puedo pedir. Dice que nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Dice: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es una promesa del Señor que va a venir lo que estás pidiendo. Pero mientras estás pidiendo, porque es una oración, dice: y si tenéis algo contra alguien, perdonad. Porque si no perdonas de todo corazón, tampoco vuestro Padre os perdonará. O sea, ¿cómo quieres que yo te siga guiando en estas situaciones si tú estás enemistado con las personas? Entonces, esta es la parte importante que nosotros tenemos que entender. La enemistad viene de parte del maligno, no de parte de Dios. Dios es bueno. Dios ya mandó su Hijo para morir en la cruz y salvarnos, para darnos su presencia con el Espíritu Santo y para ser herederos de todas las promesas que Él ha dado. Entonces nosotros tenemos que escudriñarlo y verlo y apropiarnos y declararlo para que se dé en realidad sobre nuestra vida. ¿Sí? ¿Está conmigo? Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Entonces aquí nosotros vemos que cuando el Señor llevó a Pablo a Filipos, que era la primera ciudad de Macedonia, se fundó la iglesia allá. Qué linda iglesia. Dice que comenzó con unas vendedoras de púrpura, comenzó ahí. Se fue Pablo al lugar donde estaban haciendo oraciones las mujeres judías. Hacían oraciones y él se puso ahí y comenzó a mirar lo que estaba pasando y comenzó a predicarles el evangelio. Entonces ahí comenzó la gente a entregarse y gracias a Dios
en ese lugar comenzó una obra, ¿sí? Y muchos años después, nosotros vemos que Pablo seguía predicando en diferentes partes y llegó, escúcheme esto, llegó a Roma, pero en Roma lo pusieron en prisión. En una prisión en la cual él estaba organizado de tal manera con una guardia que les tenía ahí muy, muy cuidado. Pero era una guardia especial. Entonces esa guardia especial lo cuidaba. Pero había gente que decía, ¿no? Que decía, bueno, si Pablo hubiese sido un apóstol, no estaría ahí preso, porque lo habían puesto preso. Y la gente, como en todas partes, siempre hay gente que se opone a las cosas de Dios, pero no es porque ellos quieren hacerlo, sino porque en su falta de entendimiento el maligno viene, como ayer estábamos hablando en el servicio, que el maligno viene, ¿para qué? Para hacernos pensar. Pero el Señor quiere que nosotros, en nuestro pensamiento, esté siempre el Señor, no infectado con pleitos, disensiones, con discordias, cosas que vienen de parte de la carne. No, eso no, sino que sea hecha por el fruto del Espíritu. Y ustedes saben lo que es el fruto del Espíritu cuando habla el apóstol. Dice que es gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre y amor para las personas. Esto es lo que Dios quiere, porque contra todas esas cosas se guarda tu corazón y guarda tus pensamientos para no pecar, porque nosotros un día estaremos delante de la presencia del Señor dando también cuentas. ¿Cómo te comportaste? No saldrán los pecados que han sido perdonados. Acuérdese eso. Dice, habrá un tribunal de Cristo que no es el tribunal del trono blanco. En el tribunal de Cristo darán los premios a las personas que han servido al Señor, que han tenido el trabajo para Él y han sido obedientes, y en todo eso habrá 5 coronas que se van a dar por ahí. Van a darse los premios para aquellos que han estado envueltos en la obra del Señor. Yo quiero decirte, ¿tú crees que yo voy a hacer? Quizás hay una hermana, tenga un premio, pero quizás hay una hermana que siempre ha doblado las rodillas ahí. Ha hecho una labor de intercesión en forma sobrenatural que ha bendecido a toda la iglesia. Por eso quiero decirles, hermano, que eso es una bendición que en ese tribunal darán. Les digo eso porque un día hablaremos sobre ello. Se van a dar los regalos a la gente. Habrá algunos que no podrán recibir mucho regalo, pero el mismo regalo de entrar a la presencia de Dios es una bendición. Por ejemplo, el hombre que fue crucificado con el Señor, que estaba ahí. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? ¿Qué hizo ese? ¿Cantó coros? ¿Dio testimonio? Solamente creyó que Jesús era su Salvador. Mis queridos hermanos, el creer que Él es tu Salvador te hace partícipe de que esa nueva naturaleza entre a tu corazón. Entonces nosotros vemos así en los filipenses. Entonces ahí los filipenses también, que Él había plantado esa iglesia, el apóstol ya estaba en Roma y escucha por un hombre que viene, se llama Epafrodito, lo cual yo puse el tema de hoy día como Timoteo y Epafrodito,
enviados por Pablo. Sí, yo lo que quiero que sea, que lo vean ustedes en forma, podríamos decir, natural. ¿Cómo es lo que está diciendo la palabra de Dios para sembrar en nuestro corazón lo espiritual? Entonces yo te digo de todo corazón que cuando el Señor nos enseña de que su palabra está siendo sembrada en nuestro corazón, es bajo las enseñanzas de que el apóstol escribió para que nosotros tengamos un conocimiento qué es lo que está sucediendo y podamos interpretar lo que ha pasado aquí también. ¿Cuántos de ustedes están dolidos? Muchos. Ya he visto y me han dicho, están dolidos y todo ello. Pero la lucha no es contra personas, sino contra las huestes espirituales de maldad que ponen pensamientos. Ayer hablamos sobre eso, cómo ponen los pensamientos en nosotros para causarnos división, contienda, pleitos, disensiones. Él quiere dividir, porque cuando estamos divididos no tenemos mucha fuerza, pero cuando estamos unidos en el Espíritu, nuestra fuerza es grande. Entonces, en ese sentido, Pablo estaba en Roma, preso. Y como estaba preso, quiero que ustedes vean lo que dice en el capítulo 2 que escribe, el capítulo 2 de Filipenses, el verso 19 al 30. Y lo vamos a leer rápidamente para que el Señor nos bendiga en esta pequeña lección. ¿Sí? Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, ¿no? O sea, de Timoteo, los méritos de él. Dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero también enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero, dice, y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros. Y a todos vosotros, gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se enfermó, ¿no? Gravemente, en el otro texto dice, en angustias, porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El verso 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, o sea, estaba diciendo a la iglesia, al verle de nuevo a Epafrodito, ¿no? De nuevo, os gocéis y yo esté con vuestro, yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo
gozo, tener estima a los que son como Él. Mira, tener estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, les explico más o menos esto para que en grandes rasgos más o menos se puedan conectar bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendícenos, Señor, y danos entendimiento. Gracias, Señor, porque tú me darás luz, entendimiento y sabiduría para poder explicarle lo que tú tienes para tu pueblo. Pon, Señor, palabras sobre mis labios y dale entendimiento a tu iglesia, para que en estas circunstancias que están viviendo puedan ellos tener la sabiduría de Dios para salir de cualquier circunstancia adversa que quiera afectar a la iglesia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. El título es, ¿no?, Pablo enviando a Timoteo y Epafrodito a Filipos, a la iglesia de Filipos. Eso está en el capítulo 2 del verso 19 al 30, ¿no? Pablo, conociendo por Epafrodito que había llegado desde Filipos, había llegado, le puso al tanto lo que había pasado en Filipos. Pablo, guiado por el Espíritu, desea sanar a la iglesia del ataque espiritual. Acuérdense que aquí él está hablando de un ataque espiritual. No es un ataque humano, aunque se dé humano, pero es dirigido por el espíritu maligno, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nosotros una tremenda expresión de parte del Espíritu Santo en la boca o en la escritura del apóstol para bendecir a la iglesia de Filipos, a los filipenses. La iglesia de los filipenses fue plantado por Pablo, porque el Espíritu lo guió ahí, ¿no? Pablo, Silas, Timoteo estaban en esa labor. Bueno, entonces entendemos. La primera cosa que podemos entender en el versículo 19 del capítulo 2 de Filipenses. Pablo, conociendo que Epafrodito, lo que había pasado en la iglesia, Pablo se pone, dos cosas suceden en su vida. Se pone triste, ¿sí? Se pone triste. Y yo quisiera que ustedes entiendan, esta iglesia hace más de 19 años, casi 20 años, vinimos aquí y solamente encontramos 2, 3 personas. Con mi cuñado y su familia comenzamos a predicar en las partes de la playa, en los lugares donde había una posibilidad de reunirse gente y todas esas cosas, con un escaparate diciendo ¿por qué vino Jesús? Y muchas personas se entregaron y no teníamos un lugar grande, pero era un lugar chiquito y se llenó, estaba ahí. Entonces pasaron los años, pues esos que recibieron eran mayormente, como ustedes saben, vienen de diferentes partes de España y vienen de vacaciones. Nosotros, y mi cuñado hizo toda una lista de la cantidad de gente que se entregaron en esas campañas. Pero lo interesante es esto, ¿no?, que la pastora Ángela y Carlos tuvieron la bendición que sí se puede hacer la obra y que el Espíritu Santo les había guiado hasta aquí. Así comenzó esta obra. Entonces, esa obra, ahora han pasado muchos años, 19, casi 20 años. Imagínense ustedes,
a través de ello. Comenzamos desde Madrid, Guadalajara, estábamos allá en Cartagena, hemos estado también en Alicante y otros lugares que comenzamos, pero no hemos podido todavía porque no teníamos el ministro para hacer la labor. Entonces aquí quiero que usted entienda esto importante, ¿no? Si Pablo estaba diciendo que había un ataque, entonces él lo va a hacer referencia de que dentro de la iglesia habían dos personas que comenzaron a pelear, ¿sí? ¿En dónde lo dice eso? En el capítulo 4, ¿no? Y nosotros vemos ahí que no tenían un mismo sentir. Dice, así que hermanos míos, capítulo 4, verso 1, dice, así que hermanos míos y deseados, gozo, corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique. Eran dos personas que estaban peleando. Porque aquí lo dice de esta manera. Dice a Evodia y a Síntique, ¿no? Les hace referencia, ruego a Evodia y a Síntique que tengan un mismo sentir. Son compañeros de milicia y trabajo que habían establecido, ¿no? Asimismo, ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo, dice, en el Evangelio, con Clemente también, el verso 3, ¿no? Y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Cuando tú recibes, tu nombre está inscrito y todo lo que está haciendo está dándose a conocer. Miren lo que hace referencia el verso 2, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No tenían el mismo sentir y se habían peleado. Y Epafrodito fue y se lo dijo a Pablo. Pablo estaba en la prisión y se sintió muy triste. Así como dice aquí, en el primer punto, verso 19, nosotros podemos ver dos cosas que hay ahí. El deseo de Pablo de enviar a Timoteo a los filipenses. La primera cosa, ¿qué es lo que hace? Que el apóstol Pablo sabe que hay un problema dentro, es necesario enviar, como está pasando ahora, están enviando aquí y va a venir el próximo domingo probablemente uno de los pastores también a predicar. ¿Por qué? No está todavía fortalecido la iglesia, necesita fortalecerse. Entonces aquí Pablo dice así, la primera cosa, el deseo de Pablo es enviar a Timoteo a los filipenses. Dice, espero en el Señor, en el versículo 19a, dice así, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Timoteo es una persona que representará, ¿no?, a Pablo, que él había sido el que había plantado la iglesia para ayudar. Pablo no podía ir porque estaba preso. ¿Me entiende? No podía ir, estaba preso. Dios tenía otros propósitos porque la guardia pretoriana que le cuidaba, cada 4 horas se cambiaban y él tenía cada 4 horas que predicarle a los pretorianos, que eran la guardia especial que dirigían prácticamente todo el imperio romano. Entonces usted puede entender que Dios tenía un propósito, dejarlo ahí. Cada 4 horas tenía uno y le predicaba, cada 4 horas otro y le predicaba. Y después, en un espacio de tiempo, a pesar que los persiguieron a los cristianos, en un espacio de tiempo muy corto, todo el imperio se volvió cristiano. Porque ellos decían, nosotros los matamos, los llevamos a los fosos de los leones, los sacrificamos, los quemamos. Dice que Herodes estuvo también persiguiendo a los cristianos, ¿no? Hay gente que ha poder tener muchos años de vida en la tierra
pero por razones murieron. Pero ellos están en la presencia del Señor, porque esa era su fuerza de la primera iglesia. Entonces aquí nosotros vemos esto, ¿no? Que el deseo de Pablo era enviar a Timoteo a los filipenses. Timoteo, que dice, quiere enviarlos. El versículo 2:19 hace la primera parte, dice, espero en el Señor. O sea, él tenía la confianza de que en el Señor Jesús enviarle pronto a Timoteo para solucionar. La segunda cosa que le dice en ese verso es, Pablo no tiene buen ánimo. O sea, él se sintió afligido. Cualquiera se siente afligido. La iglesia de Filipos están prácticamente dividiéndose. Hay dos partidos, uno a un lado con Síntique, otros con Evodia. No tienen un mismo sentir. Entonces había un problema ahí. Entonces mira lo que le dice: porque yo también esté de buen ánimo, saber de vuestra condición. O sea que manda a Timoteo para que él pueda escuchar que las cosas se van solucionando. Porque tanto Timoteo como otros siervos que puedan venir a una iglesia, ¿qué es lo que van a hacer? Es edificar, no condenar. Porque en la palabra de Dios nos hace referencia, no hay condenación los que están en Cristo Jesús. Amén. A eso es lo que usted tiene que entender. Bueno, esa es la primera parte por la cual el apóstol dice, ¿no?, que quería ser la persona que participe en ese problema que está allá. Yo cuando supe lo que estaba pasando aquí, pues dije, dejo todas las cosas, voy a venir, y van a venir otros pastores también para bendecirles. Segundo, la segunda es características de Timoteo, de siervo de Dios, de un siervo de Dios. Las características de Timoteo. Mira, ¿quién es un siervo de Dios? O sea, Timoteo fue discipulado por un apóstol, y en este caso era el apóstol Pablo. Mira lo que dice aquí en esta segunda parte, del 20 al 24. ¿Quién sería la persona indicada para esta importante labor? ¿Quién sería la persona indicada? ¿No? Entonces, las características del que debe liderar o pastorear una congregación. Escúcheme, características de uno que va a ministrar, servirle. Los que están aquí adelante somos servidores para ustedes, ¿no? Hemos venido para servir, no para apropiarnos o hacer lo que nos dé la gana, sino servir al Señor, en el Señor, ¿no? Eso es lo que hace referencia aquí. Entonces, la primera cosa de las características que tiene, dice, un siervo con un corazón genuino. ¿Dónde lo dice eso? En el verso 20. Mire usted, no sé si está el verso 20. El verso 20 dice así: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, un interés genuino. O sea, ahí podemos ver, Timoteo tenía un interés genuino, un interés en la cual dice sinceramente se interese en vosotros. La sinceridad para interesarse. No tienen los versos ahí adelante. Bueno, sigamos adelante. Vamos ahí. O sea, lo primero es un siervo con un corazón genuino. ¿Qué quiere decir un corazón genuino? Uno que tenga un verdadero, sinceramente interesado en una iglesia para levantar. No cosa personal, sino la iglesia. Porque si usted tiene una familia, usted quiere que todos estén bien. Y si usted le hace llorar a uno de ellos, a usted también le duele, ¿sí? Entonces, eso es lo que está. Sinceramente se interese por vosotros. Y parece que Timoteo dijo: yo voy a Filipos para ver cómo está esta situación y arreglarlo. La segunda cosa es un colaborador
fiel en el verso 21. La fidelidad es el carácter del siervo. Fidelidad, acuérdense, ¿sí? Todos sus discípulos fueron fieles. ¿Se acuerda cuando os dio de comer mucho le seguían? Pero cuando Él les dijo lo que era, lo que significaba ser un discípulo, ahí se encontró con una situación difícil, ¿no? Una situación difícil ¿de qué? ¿Qué era la situación ahí que se encontró? Nosotros podemos ver que le dijo, si el que no toma la carga que él tiene, ¿no?, entonces no es su discípulo. Algunos ya lo vieron un poco difícil. Pero ¿cuál era la carga del Señor? Era ver las multitudes desamparadas como ovejas sin pastor. Como ovejas sin pastor. Entonces, y se fueron. Y los únicos que quedaron fueron los 12 discípulos, ¿no? Es muy importante entender eso. Un colaborador fiel es la fidelidad, es el carácter de la persona, ser fiel. Usted no puede contar con una persona que no es fiel, porque no estamos hablando fidelidad a la persona. No, hay mucha gente que dice, no, yo soy fiel a mi pastor y todo, ¿no? Es al Señor, y el Señor, el que está, es al Señor y al que el Señor ha puesto como pastor, ¿sí? El Señor ha puesto a una persona con un don al que va a ser el pastor y va a seguir. Sea fiel. Entonces, primero, que sea genuino. Segundo, que sea fiel. Tercero, que tenga una experiencia y una relación con Pablo. Experiencia y relación con Pablo. Por ejemplo, yo he tenido con el pastor Carlos y con la pastora Ángela una experiencia. Yo les conozco. Conocí a los niños desde cuando eran pequeñitos. Entonces nosotros tenemos que entender esa experiencia. Yo vi su fidelidad. Yo vi también ese corazón genuino que tenía, ¿no? Vi que eran buenos colaboradores, ¿no? Entonces, eso, ser un fiel colaborador es tremendo, porque aquí no estamos hablando de pagar a las personas, ¿no? En ninguna manera. Estamos hablando de fidelidad, sea que yo reciba un poco de ayuda o no reciba, ¿no? Nosotros somos fieles. Entonces, su experiencia en relación con Pablo, en el verso 22, dice así el verso 22, pero ya conocéis los méritos de él. O sea, ellos conocían, los filipenses conocían cuáles eran los méritos de Timoteo. Y cómo, como hijo a padre, ha servido conmigo en el evangelio. O sea, lo tomó como un padre. Es hecho. Cuando yo salí a hacer la obra, yo tenía a alguien, el pastor, que era como un padre espiritual. Yo les he contado a algunos de ustedes que aún cuando me iba a casar me dijo, si no conoce bien el evangelio o no ha sido entrenado, no. Y yo tuve que obedecerle, aunque me dolió el corazón, porque yo decía, Señor, yo vengo a servirte. Pero ese es el líder, el que va a poner en mi corazón la confianza. Eso era así. Pero después el Señor lo tornó en bendición, como los mostré el otro día que estuvimos hablando. Pero aquí tenemos que ver, ¿no?, su experiencia y su relación, como lo dice en el versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. No es otra cosa, es en el evangelio, en el trabajo de Dios, ¿no? ¿Cómo puedo ver que si tú honras a una persona, si fuera uno pequeñito, pues tendrás honra? Pero si fuera un profeta, si fuera un ministro, un siervo de Dios, tú estás siendo bendecido por esta persona.
Eso es lo que el Señor está diciendo. Y también la cuarta cosa que podemos ver aquí es que el plan de Pablo era enviar a Timoteo. El verso 23 y 24 dice: así que en esto espero enviaros a Timoteo, luego yo vea cómo van mis asuntos, para que Timoteo vea cómo está el asunto ahí, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. O sea que Pablo tenía el deseo de ir. Eso es muy importante, que nosotros entendamos que él no estaba fuera del contexto. Cuando yo veo a las personas que tienen problemas, discierno si es espiritual o si son obras carnales. Entonces es muy importante que en este plan Timoteo era un hombre íntegro, un corazón genuino. Timoteo era un buen colaborador, tenía como un corazón de hijo y veía al apóstol Pablo como un padre. Y también nosotros nos muestra este texto en el versículo 22 que había una relación, una experiencia. Nunca yo me he puesto a quejarme de mi pastor, de mi padre espiritual. Nunca me he quejado, ¿no? Quizás cuando somos niños espirituales, sí, papá, tú no me das lo que yo quiero, que esto, puede decir, pero cuando estamos ya adultos no es así. Cuando nosotros sabemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La tercera cosa que vemos aquí es también quiso mandar juntamente con Timoteo a Epafrodito. Ustedes están leyendo el texto. Este texto es muy importante. En el verso 25 al 30 del capítulo 2 de Filipenses hace referencia, ¿sí? Hace referencia a cuatro cosas importantes, ¿no? Su identidad en relación con los filipenses. O sea que Epafrodito era de Filipos. Él había venido llevando una ofrenda al apóstol Pablo. Le había llevado una ofrenda. No sé cuánto tiempo de viaje ha tomado, pero ha llevado, ¿no? Entonces dice en el versículo 25, ¿no?, la identidad y relación con los filipenses. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mira qué era este Epafrodito. Mira, la primera cosa que nosotros vemos ahí era hermano, ¿no? Segundo, colaborador en el ministerio. Colaboraba, ayudaba en el ministerio. No sé si era un diácono, no sé si era un líder especial ahí, pero estaba colaborando. Pero sobre todo dice compañero de milicia, porque la obra de Dios que nosotros estamos envueltos tiene que ver como si fuera una guerra con las huestes espirituales de maldad. Y tu compañero de milicia, por eso dice que tienen que ir de dos en dos. Y si son una pareja, qué lindo, porque ambos se van ayudando, van orando. Si dos se pusieran de acuerdo, todo lo que ates aquí será atado en los cielos, todo lo que desates aquí será desatado en los cielos. Dos es importante, dos, ¿no? Hermano, busque un compañero o una compañera de milicia para trabajar. Sí, el Señor ha dado esta bendición. Entonces nosotros vemos que esa identidad, esa relación, era necesario que ellos puedan comprender, compañeros de milicia. Dice también vuestro mensajero, o sea que los filipenses habían mandado un mensaje a Pablo. Quizás dentro del mensaje decía: Pablo, no podemos saber qué está sucediendo allá, pero hemos reunido estas ofrendas y te lo enviamos para tus necesidades. Sabemos que estás detenido por los romanos,
pero te enviamos esta ofrenda. Y le enviaron una ofrenda con Epafrodito, ¿no? Vuestro mensajero. Dice, era como el ministrador de sus necesidades. Es importante que usted pueda entender. Dice, ministrador de mis necesidades. O sea que él tenía la bendición de que alguien venía de la iglesia que prácticamente se había fundado para bendecirle. Y probablemente más que eso, habían oraciones, habían intercesiones para bendecir a Pablo. La segunda cosa, el estado de salud de Epafrodito. Epafrodito, que había venido desde Filipos hasta Roma, se había enfermado. Y lo dice en el versículo 26 y 27. En el verso 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a vosotros. Dice, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. O sea, se había enfermado Epafrodito. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Sabe lo que está haciendo referencia aquí? Que las cosas que uno va haciendo en las cosas de aquí, de la iglesia, ¿no? Estamos queriendo hacer obra. Ahorita hemos abierto, no sé si la pastora le ha dicho, 5 pozos de agua hemos abierto en África. Es importante, es sorprendente cómo la gente, hay más de 300 pueblos que no tienen, van caminando como unos 5 o 6 kilómetros para traer agua y todo ello. Cuando le pusimos los pozos, ¡uy! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Por eso quiero decirles, hermano, que esto nos ayuda cuando estamos todos unidos bajo esos propósitos. No que yo tengo, que a mí me han hecho, no me dicen, o esto. No, estamos hablando sobre la obra de Dios. Estamos hablando sobre la obra de ustedes. El deseo de cada pastor es que cada uno de ustedes puedan ser bendecidos, puedan ser dirigidos por el Señor, entiendan la palabra, comprendan que Él no tiene el propósito de destruirlos, sino de ayudarlos, de hacerles entender que por medio de la fe podemos alcanzar las cosas que nos faltan o necesitamos también. Entonces hace referencia a eso, que Epafrodito estaba mal. Y eso, si él se ponía tan mal y se podía ver muerto, Pablo decía, me iba a poner muy triste, y encima de la tristeza de lo que yo escucho que está pasando allá en los Filipenses, ¿no? Entonces, sí, nos pone triste. Cuando nosotros estamos allá y escuchamos estas cosas, nos pone triste. Y hablamos a la gente y le decimos. Yo hablé con ciertas personas que estaban ahí. Yo le dije, cuando uno es llamado de parte de Dios, el maligno pone pensamientos aquí, ¿no? Pero va a usar su falta de entendimiento, su falta de sabiduría. Pero Dios es bueno para sustituir todas esas cosas que hay en nuestro corazón con la palabra de Dios y darnos fortaleza, ¿sí? Como decía en una de las reuniones que tuvimos, ¿cuántos de nosotros nos ponemos tan contentos cuando le adoramos al Señor? ¿Sí? Adora al Señor en medio de la tristeza y de la dificultad, las cosas se pasan. Quizás las situaciones continúan, pero tu corazón está fortalecido en el Señor para seguir adelante, ¿no? Eso es una tremenda bendición. Entonces, nos dice también en la tercera cosa, la razón de este envío. O sea, ¿por qué estaba enviando a Timoteo y también a Epafrodito? En el verso 28 y 29. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verlos de nuevo os gocéis. Qué lindo. No se quedó en Roma. Probablemente era una gran metrópoli, cosas nuevas y todo, porque Filipos era una ciudad, pero no tan poderosa ciudad como era Roma. Entonces nosotros vemos ahí que le envía, ¿no?
y le envía con mayor solicitud, con el deseo de que lo puedan ver, de que puedan anunciarle, que puedan escuchar el deseo del corazón del apóstol Pablo respecto a la iglesia, ¿no? Esto es lo que estaba diciendo: os gocéis, al verle de nuevo, os gocéis, y yo estar con menos tristeza. Pablo se había puesto triste. Todo nos da tristeza de las cosas que pasan. A veces pensamos, todavía hay mucha carnalidad en algunos hermanos. Pero eso es algo que el Señor también lo descubrió en su propio equipo. ¿Qué pasó? Eran 12. Y algunos de ellos eran hermanos y peleaban. Cuando usted estuvo en tu reino, por favor, yo quiero que le dijeron, dice la mamá, otro dice que fueron los que dijeron, dice, uno esté a tu derecha, el otro de los hijos esté a la izquierda, ¿no? Entonces ellos pensaban humanamente, él dice, no es así. También hace referencia ahí que la gente comienza a ver que las personas tienen autoridad, sí, que le han puesto autoridad. Hemos sufrido mucho en el pasado allá en Londres porque pusimos gente que parecía genuina, pero en el fondo lo tenía escondido o no se habían sanado. Por eso es importante que se sane la gente. Es necesario liberar a la gente. Es necesario que la gente pueda madurar en la palabra de Dios, tenga discernimiento entre el bien y el mal, para que pueda discernir. Porque las cosas que se hacen en la iglesia es para glorificar a Dios, no para glorificarme a mí, no glorificar a una persona, es para glorificar a Dios. Hermano, Dios los ama. El Señor quiere que nosotros lo entendamos. Entonces la razón del envío era: así que envío con mayor solicitud para que al verle vuestro de nuevo os gocéis y estéis con menos tristeza. No tengan tristeza. Ahora que yo ya los veo y ya los dije, parte también del crecimiento son los ataques del maligno. El maligno, si nosotros estaríamos bien y todo, no nos atacaría, pero sabe que queremos extendernos, crecer, bendecir, que se manifiesten los dones. Vas a ver, hermana, que yo comencé con un grupo pequeño y comenzamos ahí, y después se manifestó los dones y milagros, las manifestaciones sobrenaturales, y comenzamos a multiplicarnos. Sí, y eso va a pasar con ustedes, ¿ah? Eso va a pasar, ¿no? Entonces le dice en el verso 29 de este pasaje, le dice: recibidle pues en el Señor. ¿En quién le recibimos? En el Señor, ¿no? No estamos recibiendo en nombre de tal persona o cosas, sino en el nombre del Señor. Porque si somos del Señor, las cosas que son dirigidas por el Señor es en el Señor. Todas las cosas en el Señor, porque Él vive en nosotros. Dice: recibidlo pues en el Señor con todo gozo. Y mira ese texto que yo lo subrayé aquí, dice: tened en estima a los que son como Él. Tened en estima a los que son como Él. O sea que es una declaración de parte del apóstol Pablo. Le dice: estímenlo, y cualquiera que es como Él, tenle estima. Es así, ¿no? Qué tremendo. Es una tremenda bendición en que nosotros podemos tener en nuestra vida, de ser de gran estima, de gran estima. Qué lindo es cuando alguien te escribe: no, el pastor del mundo, no, te tengo de gran estima, que el Señor te bendiga, oro por ti. Así. Lo mismo van a hacer por ti. Por eso es muy importante. Epafrodito era uno de ellos. Y lo cuarto es la dedicación de Epafrodito, el verso 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte,
exponiendo su vida para suplir, dice, lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, que él estaba, dijeron, y si me toman preso, no importa, yo voy y le voy a visitar al apóstol Pablo. No importa, yo voy y llevo la ofrenda para el apóstol Pablo. Voy. Qué tremendo. O sea, que estaba hasta ese punto, ¿no?, de hacer un gran sacrificio. Y eso es lo que lo dice en este verso. Cuando nosotros leemos en el verso 30, dice, porque por la obra de Cristo, dice, por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio en mí. Eso es, hermano. Yo sé que ustedes oran por el pastor Carlos, Ángela, allá, y eso no es un vacío, es una bendición tremenda. Y nosotros estamos orando para que si ellos u otro ministro venga aquí. Pero ¿cómo será este ministro? ¿Cómo creen que sea este ministro cuando tenga que venir aquí? ¿Qué es lo que necesitaría este ministro para poder ayudar aquí a la iglesia? Pablo escribe a Timoteo en la primera epístola. Esto es un poco añadido nomás ya, que está en el capítulo 3. Primera de Timoteo 3. Ponga ahí primera de Timoteo 3, por favor, ¿no? Primera de Timoteo 3. Miren lo que dice, ¿cuáles son los requisitos de un obispo? La palabra obispo no es como tiene la Iglesia Católica ese nombre, obispo es. La palabra obispo significa pastor sobreveedor, o pastor que tiene una responsabilidad de sobreveer o administrar algo que le dejan en responsabilidad, ¿no? Dice, ¿cómo tiene que ser el ministro? Ahí está, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es una buena obra desea. La primera cosa, pero es necesario que el pastor o el responsable o el asistente o la persona que ha sido encargada mientras se va a hacer una declaración o un reconocimiento formal, si esta persona sea primeramente irreprensible, lo dice ahí, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, ¿no? Es lo opuesto. Sobrio quiere decir que sabe y entiende las cosas correctamente, ¿sí? ¿Quién es lo opuesto que no entiende correctamente? Uno que estaba ebrio, un sobrio y un ebrio. El ebrio, ¿qué hace? Pues, te discute de una misma cosa toda una noche. Eso es lo que me decía un hermano. Cuando está borracho hablan de eso toda la noche, ¿no? No está desquiciado en ese sentido. Aquí dice sobrio, ¿no? Sobrio, dice prudente. O sea que no está hablando a otras cosas de lo que está pasando. La prudencia es muy importante. Hermanos, si usted quiere ser un siervo de Dios, tiene que ser prudente, ¿no? En esas cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, lo tenemos que hacer correctamente, como lo dice la palabra de Dios. Como lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos ese entendimiento, vamos a llegar a poder hacer las cosas en la forma como nosotros quisiéramos hacer. También dice decoroso, ¿no? Hospedador, apto para enseñar, ¿no? No dado al vino. Aquí se nos da al vino mucho, pero yo creo que no dado al vino, dice, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, dice, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Qué sorprendente, ¿no? Si tú no puedes arreglar en tu propia casa, ¿cómo vas a cuidar? Y a veces en la casa la mujer es la que manda, ¿no? Cuando el ministerio, yo les digo, hermanos y hermanas, el hombre tiene una posición sacerdotal, que quiere decir que Dios creó al hombre primero y le dio una autoridad sacerdotal. Claro que hay hombres que no tienen el entendimiento porque no conocen la palabra de Dios, pero esa es su posición. No por eso lo tenemos que desmerecer. Mujeres tienen que entender que el varón es un sacerdote el que va a dirigir la casa, ¿sí? El que va a dirigir. Tiene autoridad y también es un profeta. Es un profeta porque habla para bendecir su hogar, ¿sí? Y es el que provee la casa, ¿no? A veces los hombres quieren que la mujer sea la que provea y no. Ya ustedes lo conocen más eso, ¿no? Pero hay que corregir todo eso, ¿sí? El Señor en la palabra de Dios le dice, aunque al varón lo toma como mi Señor, ¿no? No le está diciendo que ella es una esclava, ¿no? Porque está en el corazón de que los dos se hacen una cuando se case, no una sola carne. Eso es muy importante. Cuando usted no lo entiende, entonces ahí va manipulando. Y manipular no quiere decir que dirige Dios, estás dirigiendo tú, ¿no? Si no me compras, ya tú sabes, duermes en la sala. No, no es así, ¿no? El varón dice, no os neguéis el uno al otro. La palabra de Dios lo dice claramente, no os neguéis, ¿no? Ni manipuléis para negar, ¿no? Todas estas cosas nos enseña la palabra de Dios. Por eso tienes que entender, y mucho más en la iglesia, en discernir que lo que yo estoy haciendo va a dividir la iglesia, va a afectar la iglesia, va a hacer llorar a otras personas. No, pues hermano, ¿cómo? Antes era mi hermano, ahora ya se fue y usted ya no es mi hermano. No, es mi hermano, pero está errado. Por eso yo le digo, yo oro por las personas que yo conozco. Algunos hasta me han hecho doler mucho, pero cuando el Señor ya nos da entendimiento, nosotros además. Me acuerdo yo de algo que alguien me regaló y siempre está en mi casa, está colgadito, y cada vez que me voy a poner, me acuerdo de la persona y le digo, Señor, bendícela. Si es tu hija, corrígela, Señor, y bendícela, levántala. Señor, fortalece su vida para bendecir su familia y todo ello. Pero si no es tu hija, manda un predicador, manda un mensajero, manda un hermano que le hable del evangelio y se convierta en ti para que sea una hija tuya. Pues eso es lo que tenemos que hacer. No de sacarle los trapos, esto es, y tantas cosas que pueden ser, ¿no? Porque en el Señor, Él dice, pagó todas nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, y lo echó en el fondo del mar y nunca más se acordará. Nunca más se acordará. Eso. Así es que, marido o mujer, si uno de ellos se está acordando, quiere decir que no está haciendo lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice, el amor cubre multitud de pecados. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Y yo voy a orar también. Quizás no ha habido la oportunidad de que esté en el día de ayer que hemos orado por algunos enfermos, pero yo quiero decirles, todavía
voy a estar unos días, no sé si el próximo domingo también pueda estar, porque vamos a tener un programa especial el día sábado, los pastores. Entonces no sé dónde me toca estar, pero de todas maneras, hermano, yo quiero que ustedes puedan entender, pongan paz en su corazón. Si hay alguna cosa, perdonen y bendíganle, porque nosotros somos profetas, hablamos y bendecimos a la persona, ¿no? No le diga las cosas malas y todo, sino lo que Dios dice, porque Dios dice así, que Él nos creó en el Espíritu, nos hizo nuevos, las cosas viejas pasaron. Esto es importante. Entonces, vamos, cierren sus ojos, por favor. Si alguno todavía no le entiende mucho de las cosas de Dios, pero está aquí y Dios lo ha traído. Yo sé que Dios lo ha traído con un propósito. Puede usted decirle al Señor, y vas a ver que Él lo que ha dicho en su palabra, todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué lindo eso. Así es que si tú todavía no le has hecho una declaración con tu boca de recibirle, ahora puedes hacerle ahí donde estás tú. Y vas a decirle de esta manera. Dile, Padre, te doy gracias. Pon tu mano en tu corazón, como una señal lo dices de corazón. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús al mundo para salvar. Y Él predicó el perdón de pecados, las buenas noticias de la salvación. Y yo lo recibo hoy día, Señor. Yo te abro mi corazón. Quiero ser tu hija, pero una hija nacida en el Espíritu. Señor, bendíceme. Te abro mi corazón. He vivido mucho tiempo en mis propios pensamientos, en mi manera de entender la religión. Pero yo entiendo ahora que más que una religión, Señor, tú eres vida. Porque Jesús, tu Hijo amado, vino a darnos vida. Y esa vida, para que sea, Señor, una realidad, es necesario que yo te reciba. Yo te abro mi corazón, Señor, y te pido perdón por todas las cosas que he hecho erróneas. Muchas cosas que queriendo no hacerlo, lo hice. Padre, perdóname. Y gracias porque dices que tú has derramado sangre en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y Señor, esa sangre se derrame sobre mi cuerpo y me perdone de todos los pecados y me limpie de tal manera que de aquí en adelante sea una nueva criatura. Gracias, Señor. Quiero nacer en el Espíritu. Quiero entender tu palabra. Quiero saber que ese Espíritu Santo habla en el corazón, en los pensamientos. Quiero ser una hija, un hijo que glorifique tu nombre. Gracias, amado Dios. Yo te recibo con todo mi corazón. Te recibo con todo mi corazón, Señor. Gracias por tu presencia. Oh Dios del cielo, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Si alguno ha hecho esta oración, pues levante su mano ahí nomás, después ya lo puedo ver. Que el Señor te bendiga. Sí, que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga. Gracias. Después ya pasarán adelante cuando termina esto para poder hablar un poquito con usted. Y yo quiero orar por usted. Dios es bueno. Dios lo trajo. Dios quiere hacer grandes maravillas con usted. No importa qué edad tenga, sea joven, sea un niño, adulto, un anciano, no importa. Él seguirá haciendo maravillas en tu vida.